Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice: Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Amén. Esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos viene de un tiempo antes, en la que tiene otra conversación con ellos, en la que Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Una conversación muy conocida. Entonces algunos de sus discípulos dicen: algunos dicen que sos Juan, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos otro profeta que se levantó. Ok, le dice Jesús, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí se levanta Pedro con la revelación del Espíritu Santo, guiado por el Padre, que le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y todos: wow, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ese momento, Simón dejó de ser Simón hasta ir a Simón, pasa a ser Pedro, una roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, le dijo Jesús. Entonces estaba todo bien. Pedro había pasado de ser Simón para ser Pedro, una roca firme. Y luego, más adelante, un tiempo después, no especifica exactamente cuánto tiempo pasó después, pero dice la Biblia que a partir de ese momento Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos lo que tenía que pasar, cómo iba a ser el fin de la cuestión. Le dice: miren que ahora yo tengo que ir a Jerusalén, y los principales, los sacerdotes, los escribas, toda esa gente importante que está ahí, me van a maltratar, me van a insultar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y se levanta el mismo Pedro que había tenido la revelación de Dios, el que ya era la roca, y le dice: Señor, cancelo, que eso no te pase, Padre. Que eso no te pase, Rabí, que eso no te pase, Señor. Jamás te suceda tal cosa. Entonces Jesús tiene después ese momento incómodo con él, porque yo imagino que habrá sido un momento incómodo para él, porque pasó de ser la roca donde iba a ser edificada la iglesia y pasó a ser a Satanás. Porque le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús le dice: ¿acaso no te das cuenta? Si yo era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te estoy diciendo lo que tiene que pasar, porque es necesario que eso pase, y vos me estás diciendo que eso no tiene que pasar, que no me pasen esas cosas. ¿Acaso solamente vamos a recibir las cosas buenas y no estamos dispuestos a tener dificultades en el camino? Esas dificultades que nos van a llevar al propósito. ¿Acaso no estás dispuesto a recibir algunas persecuciones, algunos ataques, para que eso te pueda llevar al propósito que tenés que cumplir? Entonces el Señor le dice esto, de que por más que el hombre gane todo el mundo, no le sirve de nada si pierde su alma. Por más que tengamos todo lo del mundo, no va a servir nada si nuestra alma se pierde. Es necesario que vengan los problemas, es necesario que vengan las dificultades para que nuestra vista esté enfocada en el Señor. Porque lamentablemente, como seres humanos, tenemos la tendencia de que cuando está todo bien, dejamos de descansar en el Señor. Cuando nuestra economía va pum para arriba, dejamos de depender de Dios, porque ya tenemos cómo depender de nosotros mismos. Y el Señor hizo de nosotros para que seamos personas que dependamos de Él todo el tiempo. Que nuestra vida siempre esté dependiendo de Él.
Entonces las situaciones difíciles son necesarias para mantener nuestra vista firme en Él. Porque por más que todo te vaya bien, por más que tengas toda la plata del mundo, por más que tengas toda la vida resuelta, si tu alma se aleja del Señor, por más que tengas todo, no vas a poder pagar el precio nunca para recuperar esa alma. Las dificultades son necesarias para mantener nuestra mirada firme en el Señor. Yo sé que alguno me puede decir, ok, pastor, pero la verdad que ya estoy cansado de que el Señor me elija como uno de sus mejores guerreros para las pruebas más difíciles. Y es verdad, porque a veces parece que vamos de lucha en lucha, de prueba en prueba, y es como que es un círculo que no se termina nunca. Pero el asunto acá es que vos necesitas saber por qué vienen las luchas. Sabes que no todo es un ataque del infierno. A veces cuando no entendemos algo decimos, bueno, ataque del infierno. A veces nos metemos el palito en la rueda de la bicicleta nosotros solos y nos caemos y decimos que es culpa del diablo igual. Y no sabemos por qué vienen las pruebas, no sabemos por qué vienen las dificultades, no sabemos qué es lo que tenemos que enfrentar o qué es lo que tenemos que aprender. Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne, pero sabía por qué tenía ese aguijón en la carne. Él tenía que bastarse en la gracia del Señor. Dice la Biblia que ninguna prueba Él va a mandar si no manda junto con ella la solución. Entonces quiere decir que cada situación es necesaria para que yo pueda aprender, para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar. Es necesario que la prueba venga para poder llevarme a la muerte y poder resucitar en Cristo. Ahora, no puede haber resurrección si no hay una muerte primero. Jesús necesitaba morir, ser humillado y que le pase todo lo que pasó para poder resucitar y ser victorioso. Pero para poder llegar a esa resurrección con Cristo, que el Espíritu de la resurrección resucite todo lo que hay en mí, primero tengo que pasar por una muerte que se lleve todo mi ego, todo mi yo y todo lo que yo soy para que Cristo pueda ser. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Entonces, cuando enfrento situaciones difíciles, hay dos posturas que yo puedo tomar. La primera es encerrarme en mi angustia, encerrarme en mi queja, en mi lamento, ir a llorar y quejarme con el Señor y decirle al Señor y contarle cuántos problemas que tengo y qué tan grandes que son mis problemas. O hablarle a mis problemas y decirle, no sabes con quién te metiste, porque mi Dios se va a glorificar en medio de esto. O no sabes con quién te estás metiendo, porque mi Dios es más grande que vos. Y de esto voy a salir victorioso, de esto voy a aprender, de esta situación yo me voy a levantar, porque hay un Dios vivo que me sostiene y que pagó el precio para que yo venza. Él venció todo, pero esa situación me tiene que enseñar. Entonces, ¿qué postura tengo a la hora de enfrentar una situación? Cualquier problema, cualquier dificultad tiene que servir para que yo me aferre de Dios, no para alejarme de Él. Hay personas que se encuentran en diferentes problemas y dicen, ya está, no me congrego más, dejo de orar, dejo al Señor, dejo esto, dejo de servir, dejo lo otro, y se alejan de la única persona que les puede solucionar las cosas. Y no resulta muy sabia la decisión. Pero Satanás busca eso, a decirte, ¿sabes qué? No te congregues más. Los del mundo la pasan mejor. ¿Nunca te habló así? Decir, no, el mundo la pasa mejor. Vos tenés que renunciar a tantas cosas y el mundo siempre está mejor. El mundo nunca va a estar mejor. Y si te va peor que al mundo, es muy probable que seas parte de él. Porque si no estamos pudiendo aprender de cada situación, hay algo a lo que no le estamos prestando atención. Cuando le rindo mi vida al Señor, necesito estar dispuesto a llevar la cruz que me fue dada y comprender que con esa cruz van a venir padecimientos, pero esos padecimientos me van a llevar a la resurrección. Pero primero necesito morir, eso lo dije hoy. Necesito comprender y tener la conciencia de que esos padecimientos me tienen que llevar a la perfección, me tienen que llevar a aprender. Mire lo que dice el libro de Santiago, súper conocido, capítulo 1, versículo 2. Dice, tened por sumo gozo
hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dice que la paciencia tiene que tener su perfecto resultado, que esa prueba tiene que producir en mí paciencia, y que la paciencia tiene que llegar a su perfecto resultado. Cuando aprendes a esperar en la soberana voluntad de Dios y tenés la seguridad de que Él se va a encargar de esa situación en el momento justo, ya no te desesperás más. Esa paciencia tiene el resultado perfecto, porque entendiste que en medio de esa prueba el Señor se va a glorificar. Entonces, ¿cómo es posible gozarse en medio de una situación difícil, en medio de un problema? ¿Cómo es posible que ellos se gozaban cuando los perseguían para matarlos? ¿Cómo es posible que se gozaban cuando los arrestaban, y les pegaban? Porque ellos tenían la certeza de que esa prueba iba a glorificar el nombre del Señor. Que esa prueba era una oportunidad para que el Señor se pueda manifestar. Que esa situación difícil era una oportunidad para ver el poder de Dios. Entonces se podían gozar y podían esperar en Él, porque estaban seguros de que Dios iba a hacer algo. Estaban seguros de que Dios lo iba a sacar de ahí. Que había una situación que tenían que aprender, o que en eso se iban a fortalecer, o que simplemente sus problemas nos iban a edificar a nosotros muchos años después. Pero podían tener paz en medio de eso y decir: gócense en medio de las pruebas. Y ellos tenían pruebas complicadas. No estoy diciendo que la prueba de nadie sea menos importante. Siempre digo esto: si la situación es digna de no dejarte dormir, estoy seguro que para vos es muy importante, y para nosotros no va a ser menos importante. Pero ellos decían, Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando hallen por diversas pruebas, porque esa prueba te va a dar paciencia, y esa paciencia tiene que llegar a su resultado perfecto, al que vos estés seguro de que Dios va a responder. Ahora, después dice, como si pareciera que cambiara de tema, Santiago en el versículo 5 dice, viene del versículo 4 que dice: y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y el versículo 5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, no está hablando de paciencia, no está hablando de paz en medio de la prueba, sino que dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con el gozo de la prueba y la paciencia? Que para poder entender que en medio de esa prueba el Señor quiere hacer algo, que para poder entender que en medio de esa prueba Él se va a glorificar, que para poder entender que en medio de esa prueba voy a ver el poder de Dios, necesito sabiduría, porque la fe es cosa de gente sabia. Entonces necesito esa sabiduría para poder entender que Dios va a hacer algo en medio de la prueba, porque cuando hay desesperación no hay fe. Entonces, si en medio de una situación difícil no estás pudiendo ver a Dios obrar y te está entrando desesperación porque no sabes qué hacer, es muy probable que te esté faltando sabiduría. La sabiduría de Dios, para poder ver lo que Él está haciendo en medio de esa situación, para poder ver que Él sí te está sosteniendo en medio de esa situación difícil. Que a pesar de que hoy estés con esa preocupación, el Señor siempre está ahí sosteniéndote y hasta ahora nunca te falló. Que Él siempre estuvo con su mano ahí. Entonces, si no podés ver la mano de Dios en medio de una situación complicada, es porque muy probablemente te está faltando sabiduría. Y dice el apóstol que tenés que pedir esa sabiduría, pero pedirla con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Dice que el que duda es una persona de doble ánimo. La palabra doble, el término doble ánimo, la palabra ánimo viene de ánima, que significa alma.
doble ánimo significa de dos almas. No es que tiene la persona dos almas adentro suyo, sino que está dividida su alma en dos creencias, que está dividida su alma en dos pensamientos. Entonces, por un lado, le cree al Señor por ciertos momentos, en momentos en que tiene que hacer cosas por ahí un poco más sencillas, le cree al Señor, pero cuando las cosas de Dios empiezan a tornar un poco complicadas y a su criterio irreales, porque puede pasar que una persona que cree en el Señor sienta que hay cosas que son irreales de parte de Dios. Son esos momentos en el que vos escuchás, estás en medio de un problema y la gente dice, pero hermano, tenés que creer, tenés que tener fe porque el Señor lo va a hacer. Y uno para adentro suyo dice, sí, claro que tengo que creer. Pero si yo no hago esto, el Señor no me va a contestar. Pero si yo no hago esto, esto no va a suceder. Pero si yo tampoco hago esto otro, entonces ese pero lo único que está diciendo es que hay incredulidad en el corazón. Porque si Jesús dijo que si tenés fe, una montaña se puede mover al mar, quiere decir que con la fe se puede hacer cualquier cosa. Y dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Y cuánto es todo? Todo. Entonces, si hay peros en nuestro corazón, es probable que estemos siendo personas de doble ánimo, de dos almas, de dos creencias. Entonces, cuando las cosas son más sencillas, le creemos al Señor. Cuando el desafío no es muy grande, le creemos al Señor. Cuando hay que hacer algo en la congregación, le creemos al Señor con la fe del pastor. Pastor, usted tiene que comprar un terreno para hacer el nuevo salón. Amén, hermano. Pastor, usted se tiene que comprar una casa, pastor. Usted tiene que cambiar el auto, pastor. Y el pastor anda en bici o en el 111. Pero con la fe del pastor es más fácil a veces. Entonces ahí le creemos al Señor. Y gloria a Dios, vamos a hacer todas esas cosas en algún momento. Pero después está el otro ánimo que cree en sus propias fuerzas y en lo que puede resolver. Entonces esa persona que duda es de esta forma, cree en Dios en lo que no lo compromete demasiado y en lo que se pone complicado cree en sus propias fuerzas y busca sus propias soluciones. La sabiduría de Dios me tiene que llevar a creerle a Él y entender que esa prueba no viene a destruirme, sino a llevarme al propósito, a cumplir el propósito de Él. Si yo pienso que las cosas solamente me tienen que ir bien, que porque sirvo al Señor todo me tiene que salir bien y que la vida de Cristo tiene que ser todo color de rosas y que nunca me va a pasar nada, no estoy dispuesto a llevar una cruz. No estoy dispuesto a llevar una cruz, que la cruz pesa. Y cuando llevaba a Jesús la cruz lo escupían y le pegaban. Si no estoy dispuesto a llevar la cruz, si no estoy dispuesto a tener dificultades en el camino que me lleven a cumplir el propósito, no puedo ser discípulo. ¿Qué quiere decir ser discípulo? Cuando un rabí elegía a alguien para ser discípulo, era para que ese discípulo se termine convirtiendo en lo mismo que su rabí. El rabí lo que buscaba es que su discípulo sea igual que él. Entonces Jesús lo que les estaba diciendo, si no estás dispuesto a llevar tu cruz, no puedes ser como yo. No podés ser como yo. Vas a ver las cosas de lejos. Era muy lindo el glamour de verlo a Jesús hacer milagros, echar fuera a los demonios, predicarle a multitudes, que miles se sienten a escucharlo y hablar bien de su mensaje. Esa parte es preciosa. Es como cuando vemos a algún pastor o algún ministro que tiene una iglesia enorme y la gente lo critica porque hace o porque deja de hacer, pero no saben el precio que tuvo que pagar para llegar a ese lugar. Hay ministros que hoy tienen congregaciones muy grandes y mucha gente y se los critica, pero no los vieron endeudados hasta la médula al principio para llegar a ese lugar y tener que creerle al Señor. Era lindo hacer los milagros de Jesús. Cuando fueron enviados de 2 en 2, hacer milagros, echar fuera demonios, predicar el evangelio, una cosa de loco, y la gente los admiraba. Era precioso. Pero en la otra parte de cargar la cruz y ser perseguido, ese no tenía tanto glamour.
Entonces Jesús le dijo, si no estás dispuesto a todo lo que viene con el trabajo, no podés ser igual que yo. Si no estás dispuesto a las dificultades, no podés ser igual que yo. Pero cuando comprendo que mi vida ya es de Él, esa prueba me lleva a morir para resucitar en Él. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cristo es aquel que nos da la victoria. Cristo es aquel que pagó por todo. El tema es que nosotros nos animemos a entregarle nuestra vida al Señor. Él no manda las pruebas y no permite las pruebas para que seamos destruidos. Él permite para que nosotros seamos aprendidos y enseñados, y que eso nos lleve a ver la victoria del Señor, porque en Él somos más que vencedores. Nunca vamos a ver la derrota por más prueba que tengamos si estamos tomados de su mano, porque en Él somos más que vencedores. Dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo vencí al mundo. Después, más adelante en ese mismo capítulo, dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, porque la simiente de Dios está en Él. Esa simiente es Cristo que vive adentro nuestro. Entonces, si Cristo está dentro nuestro, por más prueba, por más dificultad, por más lo que te pase, Él nos va a dar la victoria y se va a glorificar en medio de cualquier situación. ¿Cuántos le dicen gloria al Señor? Ponete de pie en esta tarde, en esta noche.